Hola familia, bienvenidos de nuevo a Una Vida con el Espíritu Santo. Nos encontramos en la sesión número 5. Hablaremos sobre las obras de la carne, lo que es el enemigo del Espíritu Santo. En la lección anterior hablamos sobre el fruto del Espíritu, pero hoy hablaremos sobre la característica pecadora del hombre, que es el reverso de las cualidades del Espíritu Santo. Las obras de la carne nacen del ser humano, pero el fruto del Espíritu viene del Espíritu Santo. Hoy hablaremos de este otro lado, ¿verdad? Que muchas veces domina la naturaleza en nosotros, pero que al conocerla tenemos que ser conscientes de lo importante que es vencer estas obras de la carne y dejar que el fruto del Espíritu sea visible en nuestras vidas. Tenemos que entender como iglesia que existe una batalla espiritual, ¿verdad?, en nuestra vida. Dice Gálatas 5:17, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quieran. Y esto es constante en la vida de un creyente, ¿verdad? Estas están intentando disminuir el fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver dos cosas. Número uno, cómo se puede violar la relación del Espíritu Santo a través de estas 17 obras de la carne, ¿verdad? Y también vamos a ver lo que a veces inconscientemente hay detrás de nuestras acciones que pueden lastimar nuestra relación con el Espíritu Santo, y es importante que lo entendamos. Las obras de la carne son visibles. Estas 17 no son los únicos pecados que encontramos en la Biblia, pero son físicamente visibles. Se puede notar, ¿verdad?, al momento de realizarlos. Queda una evidencia física de lo que son las obras de la carne. Dice Gálatas 5:19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Aquí está lo que te decía. Estas son adulterio, fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo creo que todos los que estamos en esta clase, en esta sesión, queremos heredar el reino de los cielos, a Jesucristo. Y no significa que no vamos a poder tener vida eterna, significa que vamos a perder los beneficios de la herencia que es Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La gracia nos acompaña, pero no significa que por eso no podamos seguir pecando. La victoria ha sido dada para nuestra vida, pero no significa que no sigamos luchando. Y es aquí donde nosotros tenemos que confiar en Dios y tener una relación cercana con el Espíritu Santo para que a través de su llenura podamos vencer a estas obras de la carne. Y cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo hacer esto, estas obras de la carne van disminuyendo. Algunos de nosotros tenemos algunas de ellas muy notables, hay otras que no, pero que poco a poco el Espíritu Santo va a disminuir. Muchos de nosotros vamos a luchar toda nuestra vida con alguna de estas obras de la carne, pero confiemos en que a través de nuestra relación cercana con el Espíritu Santo podremos vencer y seguir adelante. Así que vamos a ver estas 17 obras de la carne. Voy a dar una pequeña descripción de cada una, pero yo quiero invitarte que ahí en tu grupo puedan desplayarse y puedan leer en su totalidad todos los versículos que esta lección nos acompaña, pues esto enriquece esta lección para que te quede más claro, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la primera que nos menciona la Biblia, que es adulterio. Y bueno, creo que es muy sencillo de entender lo que es el adulterio, pero este es el engaño sexual con otra persona, ¿verdad? Dice Éxodo 20:14, no cometas adulterio, ¿verdad? Eso es uno de los primeros mandamientos que Dios dejó en la Biblia. Y existen dos tipos de adulterio. Existe el adulterio espiritual, ¿verdad?, que es el que cometes al violar la relación que tienes con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? Bueno, le doy la prioridad a otras cosas que no es Dios, ¿verdad? Lo principal en mi vida, cuando no es Dios, provoca un adulterio espiritual. Y también encontramos el adulterio que conocemos comúnmente, que es el engaño a nuestra pareja, ¿verdad?
En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando una persona cometía adulterio, ella era llevado a la muerte, ¿verdad? Esto lo encuentras en Levítico 20:10, ¿verdad? Y Jesús y Pablo repitieron la advertencia contra el adulterio en el Nuevo Testamento. Marcos 10:19 dice: tú conoces los mandamientos, no cometerás homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, sino honra a tu padre y a tu madre. Así que el adulterio también incluye el divorciarse de un compañero y volver a casarse sin una causa bíblica. Escucha lo que dice Mateo 5:32. Dice: pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la mujer divorciada también lo comete. El adulterio es la razón principal para que la Biblia te permita un divorcio, una separación. Si esto no sucede, la Biblia nos invita a que podamos volver a unirnos. Aún así, conozco muchos testimonios de muchas personas que a través de el amor y la restauración que Dios puede traer a su vida, se han unido de nuevo y han permanecido fieles. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando una persona comete el adulterio, está pecando contra su propia alma. Y Dios juzga a aquellos que cometen adulterio, ¿verdad? Aquellos que cometen adulterio no heredarán el reino de los cielos. Ahora, estamos en una gracia, ¿verdad? Y entendemos que gracias a esto podemos empoderarnos para poder rehacer las cosas y alcanzar también un perdón de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no somos condenados, ni somos, no hay condenación, para los hijos de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que si tu pasado fue no tengas condenación, no te sientas mal, sino que hoy eres una nueva persona, una nueva criatura, y asegúrate de que esto no vuelva a seguir llenándote del Espíritu Santo. La segunda cosa o la segunda obra de la carne es la fornicación, ¿verdad? La fornicación es la comunicación sexual entre dos personas que no están casados, que no están unidos de forma ni legal ni espiritual. Y este pecado, incluye adulterio, ¿verdad? Van de la mano. La fornicación también incluye, ¿verdad?, la comunicación sexual entre personas del mismo sexo. Estás fornicando, ¿verdad? La fornicación puede ser una razón bíblicamente permitida para el divorcio también. Marcos 5:32 dice: pero yo os digo que todo aquel que se divorcie de mujer, a no ser de causa de adulterio, es que va de la mano con la fornicación, ¿verdad? Hace que ella cometa adulterio. Y ya habíamos hablado de este versículo. Entonces, además de fornicar, va de la mano muchas veces con el adulterio, ¿verdad? Hay ocasiones donde no, donde son jóvenes, ¿verdad? Y no tienen compromiso con nadie más, pero tampoco tienen compromiso con la persona con la que se están teniendo intimidad. Y esta es una tendencia actual donde en vez de iniciar por el orden que Dios nos da de conocer a la persona, de tener una amistad, de crear una relación de comunicación y de fomentar el amor, ¿verdad?, entre los dos, comienzan por la parte sexual, que para la Biblia es como la coronación, ¿verdad?, como la cereza del pastel. Y a veces prueban esto, pero todo lo demás no existe, y es cuando hay problemas dentro de las parejas, porque a veces hay embarazos, de repente hay enfermedades de transmisión sexual y provoca problemas en tu vida, simplemente porque no seguiste el orden que Dios quiere darte. Pero yo creo que a través de estas clases vamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora también encontramos la impureza. La impureza obviamente es el contrario de estar limpio, ¿verdad?, de estar puro, ¿verdad? En este pasaje sobre las obras de la carne, la impureza significa estar o ser espiritualmente o moralmente sucio, ¿verdad? Dios no quiere que su pueblo esté sucio. ¿Cuántos creen eso? Dice Efesios 5:2: y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio, olor fragante. Y 1 Tesalonicenses 4:7 dice: porque Dios no nos ha dado o llamado a la impureza, sino a la santificación. Y la santificación significa el apartarnos para Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener siempre en cuenta que
somos limpios gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Pero que muchas veces cuando seguimos recurriendo a nuestras viejas prácticas, empezamos a manchar, ¿verdad? Y empezamos a ensuciar nuestras vidas porque la impureza se nota. ¿Cuántos saben eso? La impureza se nota. De repente, cuando menos te das cuenta, estás haciendo lo inmoral y la gente lo ve. Y creo que no es para condenarte, pero debes de tener cuidado porque tu vida es un testimonio. Es un testimonio vivo que predica todos los días. Y cuando nosotros no nos cuidamos de buscar y hacer lo que la presencia de Dios quiere, lo que Dios quiere a través de su palabra, lo que nos ha pedido que obedezcamos, empezamos a manchar, ¿verdad?, nuestro testimonio, y esto se vuelve visible, ¿verdad? Y entonces podemos lastimar el testimonio de nuestra vida. La siguiente obra de la carne es la lascivia. La lascivia o sensualidad es el pecado de lujuria, emociones pecadoras, ¿verdad?, y libidinosas. Y esta es una conducta desenfrenada y desvergonzada. La lascivia es una de las características por que usted puede reconocer a los maestros falsos. Yo conozco por mucho tiempo muchos pastores y líderes que predican y que comparten, no solo pastores, sino también líderes de grupo. También conozco personas que se dicen conocer del evangelio y de compartirlo y se enorgullecen de esto, pero conoces la otra parte de su vida y dices, realmente es falso, porque ellos están viviendo una vida desenfrenada y desvergonzada en muchas situaciones, ¿verdad? Tienden a tener malos hábitos y la gente se da cuenta, ¿verdad? Yo tenía conocidos, ¿verdad?, que tenían una adicción por la pornografía, ¿verdad? Y la gente se daba cuenta, o de darle piropos a las mujeres en la calle, o de no cuidar sus ojos, y la gente se da cuenta que no cuidaban lo que hacían, ¿verdad? Ahora, me he enfocado solo en hombres, pero también hay mujeres que de repente dicen, mira el cuerpo de tal, mira, te paso esta foto de alguien sin camisa y todo fuerte, y ay, quisiera tenerlo, y mira lo que tengo en casa, y lo hacen en broma en las redes sociales, pero ¿sabes qué? Eso es lujuria, eso es lascivia. Y la Biblia nos enseña que un lascivo no hereda el reino de los cielos, ¿verdad? La Biblia enseña que si usted está haciendo así, eventualmente se va a entregar al pecado. A lo mejor lo haces por broma al principio, a lo mejor tiendes a jugar con esto, pero dice aquí la Biblia en Efesios 4:19, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Así que yo sé que muchos lo hacen en broma, ¿verdad? Creen que no lastiman a nadie, pero al final esto es una cadena, es una bola de nieve que te lleva a cometer otro tipo de pecados. La siguiente obra de la carne es la idolatría. Y la idolatría es la adoración a otros ídolos. Escribe ahí, la adoración a otros ídolos. Y esto no significa simplemente que adores a imágenes de piedra, de madera, de metales, de arcilla. A veces cuando algo toma el lugar de Dios, ¿verdad?, se vuelve nuestro Dios. A veces es el dinero, a veces es nuestra pareja, ¿verdad?, que nos permite o nos permitimos ser manipulados, ¿verdad?, a través de palabras o acciones, ¿verdad? Si quieres que sea más específico, ¿sabes qué? Si no haces lo que yo digo, conozco muchos testimonios así, si no haces lo que yo digo, entonces no va a haber cuchi, ¿verdad? Y ahí hay una manipulación horrible, ¿verdad? Es antibíblica. O si no haces esto, entonces no voy a la iglesia, y hay una manipulación, que ahorita vamos a hablar sobre eso, que también es hechicería. También todo aquello que para ti es más importante que Dios se vuelve un ídolo. Los idólatras son aquellos que practican la adoración a aquello que no es verdadero, ¿verdad? Es la falta del reconocimiento de la posición de Jesús o de Dios en su vida, ¿verdad? Y esto es uno de los primeros mandamientos que habló la Biblia, que cuidaras mucho de no tener dioses ajenos delante de ti. Y como ya lo mencioné, tenemos la hechicería, y van de la mano, ¿verdad? Porque la hechicería, escribe ahí, es la práctica de los hechiceros.
es la práctica de los hechiceros, ¿verdad? Que, bueno, esto incluye magia blanca o negra, como le llaman, la brujería, la astrología, ¿verdad? El uso de pociones, hechizos, drogas, encantamientos, pero cultos satánicos también, pero también habla de lo que te dije ahí. También el controlar y manipular a otros es hechicería. Entonces, cuando tú manipulas o conoces a alguien que manipula, está cometiendo hechicería. El significado de brujería puede extenderse para incluir cualquiera que escribe ahí. Controle y manipule con palabras a otros. Que controle y manipule a otros, ¿verdad? Y bueno, aunque usted no esté envuelto en brujería, en satanismo y todo esto, si usted, sin darse cuenta, si tú estás manipulando, ¿verdad? A veces lo haces para querer buenos resultados y dices, estoy tratando de hacer algo bueno, lo hago por un bien. Al final, ¿sabes qué? A Dios no le gusta la manipulación. Esto se le llama brujería o hechicería. Y esto es una rebelión, espiritual contra Dios. Dios dice que el pecado de la rebelión es tan malo como la brujería. Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebeldía es como el pecado de la adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. La siguiente obra de la carne es las enemistades, y esto es el odio, ¿verdad? O enemistades, escribe ahí, es el contrario de amor. Es el contrario de amor. Es una emoción intensa de aversión. Son sentimientos malos hacia otros, ¿verdad? A veces solamente lo pensamos, pero muchas veces cuando lo tenemos tanto en nuestra mente, llega un punto donde lo manifestamos con nuestros hechos. No significa que le estoy maldiciendo a alguien, que le estoy diciendo palabrotas, pero nuestra actitud de no ayudar, de no amar, de no perdonar, está haciendo enemistad para con otros. La Biblia dice que los movimientos de odio, en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta contiendas, llevan a la disputa, pero el amor cubre todas las faltas, ¿verdad? Entonces, al no perdonar también nosotros estamos demostrando enemistad, al no soltar perdón. Y todos hemos sido lastimados en algún momento de nuestra vida, pero la Biblia nos llama a ser libres, ¿verdad? Soltar este perdón, pero cuando no lo hacemos, provocamos una enemistad y esto lleva a una disputa porque lo guardamos dentro de nosotros y al final esto va a explotar, ¿verdad? Se va a llenar de gotita en gotita porque no pudiste soltar ese rencor, ¿verdad? No pudiste ser libre de esto, no le permitiste al Espíritu Santo limpiarte y guardaste todo esto dentro de ti y al final se va a manifestar en problemas. Y es mejor estar lleno del amor que estar lleno de odio. El odio es un engaño, ¿verdad? Para que tú no conozcas la revelación de Dios. El engaño aquí significa que puedas dar la apariencia de gustar, ¿verdad? Pero en realidad estás odiando por dentro. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, aunque por fuera estemos diciendo, ay, yo te amo, es una bendición estar contigo. Conozco muchísima gente a lo largo de muchos años que manifiesta así expresiones falsas de amor, ¿verdad? Dirían por ahí, de la boca hacia afuera, nada más de la lengua hacia afuera, pero que por dentro no piensan lo mismo. Pero en algún momento, vuelvo a repetir, esto se va a manifestar porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, ¿verdad? Y esto se une con el siguiente obra de la carne, que son los pleitos. Los pleitos son, escribe ahí, discordancias, desarmonías y disensiones. Te lo vuelvo a repetir. Los pleitos son discordancias, desarmonías y disensiones. Y esto es similar a las disputas, a los problemas, a los pleitos. Esta palabra se usa en otro lugar en la Biblia cuando Jesús habla de pleitos en la familia como una señal de los últimos días. Hoy podemos ver cuántos problemas hay en las familias, cuántas disputas, cuántos problemas y pleitos podemos notar. Y esta es una señal de los últimos días. Entonces, la Biblia dice que va a suceder, entonces, por más que lo evitemos, hay problemas en nuestra familia. Ahora,
con la ayuda del Espíritu Santo, esto puede ir reduciéndose, esto puede ir evitándose. Si tú le permites a que el Espíritu Santo te guíe y que te llene de su sabiduría, ¿verdad? Que te llene de la manifestación de su fruto, tanto en la paciencia, que es el amor sufrido, ¿verdad? Como en el dominio propio, ¿verdad? Que es el autocontrol, en la mansedumbre, ¿verdad? Que es el saber que posiblemente tú tienes la razón, posiblemente tú eres más fuerte y capacitado, pero tienes compasión y empatía por la otra persona. Cuando empiezas a permitirle al Espíritu Santo hacer todo esto en tu vida, a cambiarte a ti, no a los demás, va a disminuir los pleitos en tu vida, en la familia. Para que exista un pleito o una disputa se necesitan 2 personas o más. Así que tú no seas parte de esto. La Biblia dice que el que es con Dios une y el que no desune, desparrama, ¿verdad? La siguiente obra de la carne son los celos, ¿verdad? Y híjole, aquí hay muchísima tela de dónde tomar y sacar y yo sé que no somos una iglesia con personas celosas, espero, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la famosa relación tóxica, ¿verdad? Hay gente tóxica que es muy celosa. Y los celos, bueno, escribe ahí, es el deseo para copiar otros e igualar o aventajarlos. Se lo vuelvo a repetir. Celos es el deseo para copiar otros o a otros e igualar o aventajarlos. Y esto es un espíritu de rivalidad y una forma de emulación, ¿verdad? Creo que queda muy claro lo que es los celos en pareja, pero también existen los celos en el trabajo, por ejemplo, cuando sientes que alguien está haciendo algo mejor que tú, o cuando sientes que tú haces mejor el trabajo, pero el reconocimiento se le da a alguien más y entonces tú sientes celos, ¿verdad? Y tienes que tener cuidado con esto. Deja que el Espíritu Santo te llene, que te tranquilice. Yo sé que muchas veces es injusto, ¿verdad? Que tú sientes que mereces más, pero la palabra de Dios dice que lo que tú desarrollas en lo privado, Dios lo lleva a lo público. Entonces crece en tu relación con el Espíritu Santo para que tu vida sea exitosa. La gloria siempre es para Dios, pero Dios te permite tener un éxito. Entonces cuida mucho el no ser una persona celosa. La mayoría, o si no es que un gran porcentaje de las parejas que vienen por consejería a la iglesia es porque una de las 2 partes es muy celoso o muy celosa y no lleva a ningún lado, ¿verdad? Y esta solamente demuestra inseguridad. Lo peor de todo es que muchas veces la persona que cela a la otra es la persona que estuvo cometiendo errores, digamos adulterio, digamos fornicación, digamos muchas cosas de inmoralidad sexual que al final están juzgando a la otra persona como ellos creen que es la vida porque así la han vivido. Dirían por ahí, el león cree que todos son de su condición, pero tienes que cuidar mucho y dejarte ser lleno por el Espíritu Santo para evitar problemas en tu vida. La siguiente obra de la carne es la ira. Y la ira es un enojo violento, un acto encolerizador, una rabia, ¿verdad? La Biblia dice que la ira es cruel. Y dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nadie, ¿verdad? Esta ira va de la mano a veces con los celos, ¿verdad? Y con los pleitos, porque una cosa lleva a la otra, como te digo, todas son una bola de nieve y si no cortas de tajo, si no permites que el Espíritu Santo haga algo, vas a cometer muchos errores. Mucha gente vive en la ira, ¿verdad? Dice, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo voy a un grupo, ¿verdad? Pero en cuanto salgo de ahí, si algo no se hace como yo quiero, exploto, ¿verdad? Me vuelvo loca o loco y empiezo a manifestar esta poca sabiduría, ¿verdad? Y la ira solamente está demostrando que eres una persona incrédula, que no crees que Dios está haciendo algo en ti, ¿verdad? Ahora, es importante que entiendas que la ira es completamente en contra de la palabra de Dios.
¿Ok? Entonces dice Efesios 4:31. Ahora la ira no debe operar en tu vida. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Esto nos manda la palabra de Dios a que lo hagamos. La siguiente obra de la carne son las contiendas, ¿verdad? Todo va de la mano y todo va junto, ¿verdad? Es muy difícil separar cuando dejas que una se manifieste o que una crezca dentro de ti. Es difícil de separar una con la otra, van como de la mano, son compañeras, ¿verdad? Las contiendas habla de una riña, escribe ahí, contender es riña, lucha o conflicto. Riña, lucha o conflicto, ¿verdad? Significa un choque, ¿verdad? Una disputa. Además de la ira que causa la disputa, el odio también causa contiendas. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta contiendas, pero el amor cubre faltas. Y esto es ser agresivo, en pocas palabras, ser agresivo. Hay gente que es enojona, pero no es agresiva, simplemente tiene cara de pocos amigos, ¿verdad? Cara de limonada y anda todo el día como que el mundo apesta, pero no es agresiva. Y aquí ya estamos hablando de gente agresiva, que suele golpear, que suele hacer, que manifiesta de forma ruda y sin control su fuerza sobre los demás. Es como que si estuviera enfadado todo el tiempo y causan contiendas. Dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. Y aquí vemos mucha gente que se ha dejado llevar por esta contienda, por esta agresividad, y ha cometido tantos errores que al final a veces se mete en problemas y llega a la cárcel. Y cuando tú hablas con ellos o les preguntas, yo estaba en ese momento preguntarles, ellos dicen, es que no sé qué pasó, me cegué y me dejé llevar por la ira y al final provoqué una contienda, un pleito, porque fui agresiva o agresivo, ¿sí? La siguiente obra de la carne son las disensiones. La disensión es, escribe ahí, el avivar de la inquietud o discordia. La disensión es avivar la inquietud o discordia, ¿verdad? Y este es como de aquellos que llegan y te empiezan a hablar al oído. No, y si te contara lo que pasó. No, y eso no es nada. Y empiezan a crear, ¿verdad?, dudas e inquietudes en la mente de las personas. Y esto va de la mano con el chisme, ¿verdad? También esto es un poco de hechicería, porque a través de tus comentarios empiezas a manipular los sentimientos de la otra persona. Y esto no le agrada a Dios. Esto es una obra de la carne de las que más lucha la iglesia, ¿verdad? Que va acompañada del chisme. Muchas iglesias se han deshecho, muchos grupos en casa se han deshecho por las disensiones, porque empiezan a hablar unos de otros y empiezan entonces a lastimar el corazón de las personas. La siguiente obra de la carne son las herejías o partidismos, ¿verdad? Las herejías, escribe, son creencias contrarias a la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Las herejías son creencias contrarias a la palabra de Dios. Y estas son opiniones de hombres, ¿verdad?, que van en contra de Dios y que están en error y llevan a la división de la iglesia. Las herejías son características de profetas falsos, dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar el soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Entonces, todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, toda actitud en contra de la palabra de Dios, todo aquello que está provocando una creencia diferente, a veces son cosas que tú heredaste, ¿verdad? Son sistemas de enseñanza que se te dieron en tu familia, pero que al final, si las analizas, van en contra de la palabra de Dios. Entonces tienes que ser muy sabio, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele cuáles son aquellas cosas que consciente o inconscientemente has hecho y que están en contra de la voluntad de Dios. Continuamos con la siguiente obra de la carne, que es la envidia.
Y la envidia es, escribe ahí, celos excitados por el éxito de otros. La envidia son los celos excitados por el éxito de otros. Y es el resentimiento hacia otras personas, ¿verdad? Por el tener éxito en diferentes partes. Algunos tienen resentimiento con personas porque dicen, mira, él pues, habla en lenguas y tiene dones y yo quisiera, ¿verdad? Y dicen, es que es envidia de la buena, son celos de los buenos. No, no existe eso, ¿verdad? Algunos tienen envidia por las bendiciones financieras o materiales que tienen otros y anhelan, ¿verdad? Muy equivocadamente lo que otros tienen, cuando muchas veces no sabes lo que la otra persona ha vivido para llegar ahí. Tú crees que de la noche a la mañana llegó y tuvieron un éxito, pero, ¿sabes? Muchas veces no conoces el trasfondo y la envidia es una de las características también de un maestro falso, ¿verdad? Cuando ves que algún pastor habla mal de otro pastor, cuando otro líder habla mal de otro líder, ¿verdad? Y demuestra envidia, es una característica de un maestro falso. Y la envidia viene del hombre, ¿verdad? Esto no viene de Dios. Y esta es una señal de un cristiano súper carnal, ¿verdad? Alguien que no está viviendo en el Espíritu. Alguien que está alejado de la voluntad de Dios. Aquellos que viven en este pecado, ¿verdad? Están llenos de las obras de la carne, ¿verdad? El siguiente obra de la carne es el asesinato. Y creo que esta es muy obvia, ¿verdad? Asesinar, escribe ahí, es tomar la vida de otro. Asesinar es tomar la vida de otro con malicia voluntariosa y premeditada, ¿verdad? El asesinato no es autodefensa o matar accidentalmente. Esto es consciente, ¿verdad? De lo que estás haciendo, ¿verdad? Premeditadamente. Creo que esto es súper claro y no necesitamos redundar tanto. Encontramos también la siguiente obra de la carne, que es la embriaguez. Y la embriaguez es una condición de tener las facultades físicas y mentales afectadas, escribe ahí, por el beber excesivo, escribe ahí, por el beber excesivo. Y esta intoxicación química causada por bebidas, ¿verdad?, puede traer muchas malas consecuencias a tu vida. Ahora, la Biblia no dice que no tomes, ¿verdad?, sino que no te emborraches. Dice la Biblia que no tienes buenos resultados cuando tú permites que te intoxiques con alguna de estas bebidas en exceso, ¿verdad? Ahora también habla de la drogadicción, ¿verdad? De adicciones, de diferentes adicciones. En aquel tiempo no existía lo que hoy existe como adicciones o drogas, pero también se refiere a eso, ¿verdad? Dice Proverbios 23:21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el dormitar hará vestir harapos, ¿verdad? Se van a quedar sin nada. Muchas veces por las adicciones la gente se queda sin nada. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que le encanta la fiesta, somos mexicanos, ¿verdad? Todos los latinos les encanta la fiesta y no pasa nada, tómate una pero tú tienes que tener dominio propio y ahí es donde entra el Espíritu Santo que te ayuda a entender cuáles son tus límites y que no encuentras nada bueno cuando tú tienes este tipo de actitudes. La última obra de la carne son las orgías. Y la orgía, escribe ahí, es realizar y deleitarse en los placeres mundanos. Lo repito, orgía es realizar y deleitarse en los placeres mundanos. Y esto es participar de fiestas, ¿verdad? Sexuales, ¿verdad? Fiestas mundanas, bulliciosas. Es vivir imprudentemente y salvaje. Y usted pudo haber sido parte de esto en el pasado, pero yo quiero decirte una cosa, no hay condenación en Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es muy obvio, yo creo, ¿verdad? Pero creo que debes entender que Dios, a través del Espíritu Santo y el sacrificio que hizo por nosotros, por su sangre, somos limpiados. Así que no tengas condenación. Repite conmigo, yo no tengo condenación. Y repite conmigo, hoy me arrepiento de todos mis pecados y de todo aquello que lastimó el corazón de Dios. En el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Y bueno, consciente e inconscientemente, detrás de nuestras acciones provocamos algunas cosas en Dios.
Podemos provocar, cuando dejamos que las obras de la carne se manifiesten en nosotros, que la mentira obre en nosotros, y mentirle a Dios por tener en primer lugar idolatría. Por ejemplo, vemos un caso en Hechos 5, 3 y 4 donde Ananías y Zafira, ¿verdad? Mienten, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Y dicen que vendieron una propiedad y realmente no dicen la cantidad correcta y le mienten al Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo Pedro les dice: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios, ¿verdad? Esto está en Hechos 5, 3 y 4. Muchas veces, por poner otras cosas como nuestro Dios, o tener amor al dinero o a una persona por encima de Dios, ¿verdad?, cometemos mentira al Espíritu Santo porque no queremos quedar mal, ¿verdad? A veces nos resistimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene ministerios específicos para el creyente. El resistir al Espíritu Santo es no rendirse a Él cuando Él intenta ministrar nuestra vida. Hechos 5:51 dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre se resisten al Espíritu Santo. Ahora, yo creo que los que estamos aquí no nos resistimos al Espíritu Santo. Amén. Yo creo que somos una iglesia que se levanta y que le permite al Espíritu Santo hacer lo que quiera hacer con nuestra vida. Yo quiero invitarte a que también no apagues el Espíritu que hay en tu vida. Tú apagas el Espíritu Santo cuando, escribe ahí, se niega o te niegas a hacer lo que el Espíritu Santo te mandó a hacer. La palabra apagar se usa en otra parte de la Biblia en una referencia como si apagaras un fuego, ¿verdad? Y yo quiero invitarte a que avives esa llama de Dios en tu vida y no apagues el Espíritu. Otra cosa que sucede cuando vivimos en las obras de la carne es que contristamos el Espíritu. Apagar el Espíritu Santo, escribe ahí, es no hacer lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Y esto contrista al Espíritu Santo, lastima, ¿verdad?, su corazón. Es hacer algo que el Espíritu Santo no quiere que hagamos. Otra de las cosas que provoca el vivir en las obras de la carne es que insultamos al Espíritu Santo. A veces consciente o inconscientemente lo hacemos. Y insultamos al Espíritu Santo, escribe ahí, volviendo al pecado. Escribe ahí, volviendo al pecado. Después de que has experimentado el perdón y la presencia de Dios y vuelves a pecar, tú estás insultando al Espíritu Santo, ¿verdad? Otra de las cosas que sucede, que a veces consciente e inconscientemente cuando seguimos pecando provocamos al Espíritu Santo, es que blasfemamos, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo. Y el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo se le llama el pecado imperdonable, porque según Mateo 12, 31 y 32, este pecado es el cual no tiene perdón. Y blasfemar significa hablar palabras abusivas que rechazan el poder del Espíritu Santo, como si lo hicieras predeterminadamente o de una forma consciente, y reivindicas las obras de la carne en tu vida, que son las obras de Satanás. Si una persona rechaza totalmente el poder del Espíritu Santo y dice: yo no creo eso del Espíritu Santo, yo no creo que pueda hacer nada, y yo ya estoy consciente, yo ya estudié todo esto y ya me di cuenta que no es verdad, y empiezan a blasfemar, y esto es el pecado imperdonable. Sabes, mucha gente cree que lo ha hecho en su vida porque antes de conocer de Cristo llegó a bromear o llegó a hacer este tipo de comentarios, pero quiero decirte que no sucede así. Realmente blasfemar contra el Espíritu Santo es algo más grave. Es cuando alguien es totalmente consciente de quién es Dios, de que Dios existe, de que Dios obra, de que Dios puede hacer milagros, de que Dios sana, de que Dios es un Dios vivo, y aún así decide hacer lo contrario. Y ahí es donde blasfemamos. Otra cosa que hacemos, y esta es la última que quiero mencionarte hoy, o que provoca en nuestra vida las obras de la carne, es molestar al Espíritu Santo. Y molestar al Espíritu Santo es irritar, disgustar, provocar o enfadar. El Espíritu Santo es molestado, escribe ahí, por la desobediencia e incredulidad. Escribe ahí, por la desobediencia e incredulidad de la humanidad.
El profeta Isaías registra lo que sucedió al pueblo de Dios cuando molestaron al Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice, porque ellos se rebelaron y molestaron al Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Yo no creo que quieras tener al Espíritu Santo en tu contra, ¿verdad? Entonces, lo que nos invita a la Biblia es que obedezcamos, ¿verdad? Y que creamos, que no seamos incrédulos, para que el Espíritu Santo nos ayude y seamos llenos con la manifestación del amor, y a través de ese amor se desencadenen todas las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y eso es lo que yo quiero invitarte a vivir hoy. Hoy podemos leer todo esto y sentir condenación, pero yo quiero decirte, no sientas condenación. Nadie te está juzgando, ¿verdad? Cuando a veces somos líderes de un grupo o estamos a cargo de algo, tendemos a juzgar a los demás, pero yo quiero invitarte a que no sientas eso. Nadie te está juzgando. El único que te puede juzgar es Dios, ¿verdad? Y ¿sabes? Ante Él tú eres justo, ante Él tú eres perfecto y ante Él tú eres santo. Porque gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz y al resucitar al tercer día, al entregar su vida por nosotros y al estar sentado junto con el Padre, Dios nos mira como si viera un espejo y ve perfección, ve amor. Porque Jesús se convirtió, ¿verdad?, en el puente, en nuestro abogado, ¿verdad?, delante de un Dios justo, que es Dios juez, que es nuestro Padre. Hoy podemos estar tranquilos de que la gracia está sobre nosotros y que por medio de ella, si creemos en ella, podemos estar santificados. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga.